Muy buenos días, un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Discusiones Jurídicas Actuales alrededor del SOAT. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua en cooperación con el Instituto Nacional de Seguros, ha dispuesto un ciclo de videoconferencias y en esta oportunidad nos encauzaremos en discusiones jurídicas actuales alrededor del SOAT, un tema de gran relevancia en la práctica judicial, en tanto vincula aspectos importantes sobre el funcionamiento de este seguro. A través de esta videoconferencia, nuestros conferencistas nos darán a conocer acerca de la importancia del SOAT, su función económica y social, profundizando en su funcionamiento y coberturas, así como en las principales discusiones jurídicas que en la actualidad se presentan alrededor de este seguro, entre otros aspectos. A lo largo de su intervención, también nos ilustrarán sobre la distribución de sus recursos, se explicarán aspectos siempre en debate judicial, como la integración del título ejecutivo de las facturas derivadas de prestaciones de servicios de salud, la prescripción del contrato de seguro, la caducidad de la acción cambiaria, destacando los lineamientos jurisprudenciales recientes sobre la materia. Por tanto, aunque el SOAT se ha caracterizado por ser el más expedito dentro de los pagadores del sistema y de cara a las víctimas de siniestros viales, facilita que la atención sea inmediata, pues no se exigen autorizaciones de servicio ni copagos por parte del paciente. Este poderoso instrumento de protección enfrenta serios desafíos como la alta accidentalidad vial, el fraude y sobrecostos en la prestación de servicios y la evasión, que en conjunto están afectando la sostenibilidad financiera del sistema. En ese orden de ideas, nuestros conferencistas nos proporcionarán una metodología práctica basada en ejemplos a través de los que se ilustrará con facilidad las novedades normativas frente al SOAT y sus incidencias en la práctica judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Lina María Hernández García. La doctora Lina María es abogada egresada de la Universidad Nacional, especialista en Derecho de Seguros y Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector asegurador. Actualmente se desempeña como abogada de la Cámara Técnica del SOAT. De otra parte, nos es grato contar con el doctor Héctor Mauricio Medina Casas. El doctor Medina es abogado egresado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Externado de Colombia y con una maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad de París, Panteón Sorbonne. Profesor de la Universidad Javeriana, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades, columnista del diario La República y socio director de Medina Abogados. Previo a la intervención de nuestros conferencistas, recibiremos un saludo del doctor Miguel Francisco Martínez, director del Instituto Nacional de Seguros. Doctor Miguel, qué gusto estar con usted y adelante. Doctor José Camilo Flores, muchísimas gracias por el espacio. Doctor Héctor Mauricio Medina, doctora Lina María Hernández. Quiero muy especialmente darle un agradecimiento especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. También a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, entidad con quien en los últimos 8 años hemos hecho este convenio que nos ha permitido hacer más de 55 jornadas académicas presenciales a nivel nacional y más de 18 sesiones online, formando a más de 3.000 personas a nivel nacional. De la misma manera, agradecer a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se encuentran conectados a esta videoconferencia. Para nosotros como Instituto Nacional de Seguros, entidad de formación especialista en seguros y seguridad social, es un placer tenerlos acá el día de hoy hablando de este tema tan importante que es el SOAT. Doctor José Camilo, muchas gracias por el espacio. Concedo nuevamente el uso de la palabra.
Muchas gracias a usted, doctor Miguel. Y bueno, por lo pronto entonces, doctora Lina María, doctor Medina, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenidos y tienen ustedes el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que están conectados en este momento en esta videoconferencia. Por mi parte, voy a presentar lo relativo a las generalidades y cifras en el contexto nacional respecto del SOAT, explicando también lo relativo a las coberturas de este importante seguro y su funcionamiento a nivel nacional. Antes de iniciar, pues, la exposición de este tema tan importante, pues quiero iniciar con esta imagen y con una reflexión, pues, en torno a este seguro. Somos un país que se moviliza mayoritariamente en motocicleta. El 61% del parque automotor nacional a la fecha está compuesto por motocicletas. Son una opción accesible para la mayoría de los colombianos y se constituyen no solo en un medio de transporte, sino en un mecanismo de sustento y de trabajo para las familias colombianas. Pues en el 2023, lastimosamente, se registró una cifra histórica de fallecimientos asociados a accidentes de tránsito, alcanzando los 8.546 personas fallecidas y cerca de 1.1 millones de víctimas de accidentes de tránsito, de los cuales el 88% involucraban al menos una motocicleta. Estas cifras de accidentalidad representan un gran problema de salud pública en nuestras vías que tenemos que atender, no solo como ciudadanos, sino como desde cada uno de nuestros roles en la sociedad, con el fin de fortalecer políticas públicas que nos permitan salvar a las personas que se movilizan diariamente por las vías del país, a atender sus labores de trabajo o cualquier tipo de movilización que no nos cueste la vida movilizarnos en la vía. Bueno, como orden del día se propone primero revisar como las características básicas y fundamentos normativos de las coberturas asociadas a este importante seguro. Y como segundo punto, hablaremos del SOAT como un instrumento de políticas públicas en el país, resaltando las cifras en torno a este importante seguro. Entonces, como características básicas de este seguro, queremos resaltar que todo vehículo automotor que circule por el territorio nacional debe tener una póliza de SOAT vigente. No importa que sea un vehículo extranjero, está obligado para su circulación a contar con una póliza de seguro. Este seguro asegura las coberturas sin tener en cuenta quién tuvo la responsabilidad del accidente. Por la mera ocurrencia del accidente, se activan las coberturas asociadas a este. Su enfoque es exclusivamente orientado a daños corporales a la persona, no se cubren indemnizaciones de ningún tipo de responsabilidad civil, daños a bienes o hurto. Es un seguro que garantiza los recursos hasta los topes establecidos legalmente para cubrir atenciones a todas las víctimas de siniestros viales, sin importar de pronto su rol en la vía, si son conductores, pasajeros, peatones o ciclistas. A todos se cubre por igual. De igual manera, pues cada ocupante de los vehículos involucrados en un siniestro será atendido con cargo a la póliza que respalda a este vehículo. Entonces, digamos, en casos de concurrencia, cada póliza de seguro cubre a los ocupantes de su vehículo amparado. Bueno, como marco normativo asociado a este importante seguro, queremos resaltar estas 6 normas. Sin embargo, pues hay más disposiciones legales orientadas a la regulación del funcionamiento de este seguro. Queremos resaltar que este seguro nace con la Ley 33 del 86. Parte de su marco normativo está contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, del artículo 192 y subsiguientes. Por la Ley 100 del 93 tenemos temas asociados a la creación y el funcionamiento del FOSIGA, antiguo FOSIGA o IADRES, que representa es una de las entidades que más recursos recibe con cargo al SOAT. El decreto 780-2016, el decreto compilatorio de las normas del sector salud, compila las reglas de operación de este importante seguro. Por su parte, el decreto 2497 de 2022 fue un decreto que creó las categorías con rango diferencial, por medio del cual, como tipos de vehículos destacables, las motocicletas y vehículos de transporte público tenían un descuento en sus tarifas de SOAT, las cuales serán subsidiadas por el gobierno. Entonces se crearon esas tarifas diferenciales para este tipo de vehículos por su importancia económica para el país.
Y por su parte, el decreto 2644 de 2022 modificó las coberturas del SOAT. Antes estaban establecidas en salarios legales mensuales vigentes o salarios mínimos diarios vigentes, y pasó a ser un establecimiento de coberturas en VT para 2 amparos de este seguro. Debe tenerse en cuenta que desde el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero e incluso del Decreto 780 se hacen remisiones expresas al Código de Comercio en lo relativo a normas generales del contrato de seguro. Pues como lo comentaba previamente, el SOAT es un mecanismo de recaudo de recursos para el sector salud y para otras entidades del orden nacional. Entonces queremos destacar que de la prima recaudada, vamos a dar un ejemplo de cómo se recaudan este tipo de recursos por medio de las motocicletas de 100 a 200 centímetros cúbicos, que son los vehículos con las mayores participaciones en el SOAT. Entonces, ¿cómo se distribuye el recaudo de la prima pagada por este seguro? Entonces, de 308.500 que paga el tomador de este seguro, se distribuyen 201.600 a las aseguradoras. De manera directa se contribuye con 34,1% a la ADRES y un 0,3% al RUN. Posteriormente, de esta cifra que reciben las compañías de seguro se descompone en una transferencia adicional del 9,5% a la ADRES, un 3% con destino a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el fin de poder realizar campañas de prevención y de seguridad vial, pues con el fin de reducir la siniestralidad vial. Y de todos estos 308.500 quedan 176.400 disponibles para las atenciones de las víctimas de accidentes de tránsito. Pues en todas esas gran volumen de primas recaudadas, queremos resaltar las cifras de contribuciones y transferencias que se hacen a las entidades del orden nacional, pues destacando que a la ADRE se ha contribuido desde el sector asegurador, desde el SOAT, de manera sostenida y creciente, una tendencia creciente. Desde el 2020 se han aportado más de 2 billones anuales de manera constante, y a junio de este año ya se ha aportado 1,089 billones de pesos a la ADRES. Estos recursos son destinados a la atención de víctimas de accidentes de tránsito cuando no hay un vehículo asegurado involucrado en el siniestro, o cuando se trata de vehículos fantasmas, cuando de pronto la víctima es arrollada y el conductor responsable del choque se va del sitio, el conductor causante del choque se va del sitio. Pues si la víctima queda lesionada en el lugar, pues la atención médica se garantiza con cargo a los recursos de la ADRES. Las víctimas nunca están desprotegidas y esta es la razón social de ser de este seguro. Siempre se actúa en pro de las víctimas de los accidentes. De igual manera, queremos destacar que se han aportado también hay recursos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para todo el tema asociado a campañas de prevención y mejoramiento de la seguridad vial en el país. El año pasado se trasladaron 98.000 millones. A junio de este año ya vamos por los 53.000 millones de pesos trasladados a esta entidad. De igual manera, al RUN, este Registro Único Nacional de Tránsito, recibe contribuciones del SOAT para su funcionamiento y gestión. Y a junio de este año ya hemos aportado más de 9.854 millones. Queremos destacar que situaciones o reformas normativas que generan descuentos sobre la tarifa SOAT, pues no solo impactan el sector salud por las contribuciones que de aquí se derivan, también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a otras entidades. Entonces, pues queremos destacar esta situación. Bueno, en cuanto a coberturas, como les mencionaba previamente, pues el SOAT cuenta con 4 coberturas principales. La primera cobertura que queremos explicar es la de gastos de transporte y movilización de víctimas, la cual, como les comentaba, el último decreto la convirtió en su expresión en VTs, a fin de que esté lo más actualizada y acorde posible a la realidad nacional. Entonces, es equivalente a 8,77 VTs, lo cual en pesos son 412.000 pesos. De igual manera, la cobertura de gastos médicos, que es la cobertura más grande y la que más se usa con cargo a este seguro,
está en 701 VTs para vehículos que no están amparados por tarifa diferencial. Para los vehículos de tarifa amparados con riesgo diferencial, la cobertura es hasta 263,13 VTs, pero queremos destacar que las víctimas no quedan desprotegidas. En este espacio que queda entre las 263 VTs hasta las 701 VTs, la ADRES entra a cubrir. Entonces, la víctima siempre va a estar amparada hasta 701 VTs. Digamos que esta diferenciación o escalamiento en los montos de cobertura es más de cara a los prestadores. Son ellos quien en el trámite de cobro deberá verificar que si ya se superó el monto a cargo de la aseguradora, deberá dirigir su cobro ante la ADRES. Pero este escalonamiento de las coberturas no afecta de manera alguna a las víctimas. Es más dirigido a los prestadores y a las labores de cobro que estos hacen frente a las aseguradoras del SOAT o frente a la ADRES directamente. De igual manera, hay una indemnización por incapacidad permanente, la cual está contemplada hasta 180 salarios mínimos diarios vigentes y pues tiene en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la víctima. Pues a mayor pérdida, más se va acercando al tope de cobertura del evento. Igualmente hay una indemnización por muerte y gastos funerarios, la cual está establecida en 750 salarios mínimos diarios vigentes, que a la fecha equivale a un poco más de 32 millones, casi 32 millones 500. Pues como les comentaba, los amparos de gastos de transporte y gastos médicos están expresados en VTs, mientras que las indemnizaciones asociadas a este seguro están expresadas en salarios mínimos diarios vigentes. Bueno, vamos a explicar un poco cada una de las coberturas para entender el alcance de cada una de ellas. En primer lugar, los gastos de transporte y movilización de víctimas. Este amparo cubre los gastos de movilización y transporte de la víctima desde el lugar del hecho hasta la institución prestadora de servicios de salud. Es decir, se cubre ese primer transporte que me garantiza la movilización de la víctima desde el lugar de la ocurrencia hasta el centro médico, donde le van a brindar la atención médica de urgencias para su estabilización y recuperación. Debe propenderse que siempre sea realizada pues, en vehículos idóneos y legalmente habilitados para realizar la función de transporte de víctimas. Este amparo está pues, establecido en un valor de 8,77 VTs y se pagará a quien acredite haber realizado el proceso de transporte de primera oportunidad. Los requisitos de reclamación asociados a este amparo están contenidos en el decreto 780, en el artículo 2.61433, de los cuales, pues, eso es un listado grande de requisitos, pero destacamos el formulario FURTRAN. Pues queremos destacar que desde la ADRES y Ministerio de Salud hay unos formularios estándar para la reclamación, que son los que orientan y definen la reclamación. Entonces, a partir de estos es que se elabora todo el expediente de reclamación para cobrar el amparo. Igualmente, pues se va a aportar la cédula del reclamante y en caso de que el servicio médico pues haya sido prestado por una ambulancia, que es lo que se propende siempre en pro del cuidado del paciente, pues la factura de servicios de transporte en ambulancia. Igualmente debe tenerse en cuenta que para computar el término de reclamación para este amparo, para todo lo asociado a la prescripción y demás, el cómputo del tiempo para reclamar empieza a calcularse desde la fecha en que se prestó el servicio de transporte. Debe tenerse en cuenta que los demás servicios de transporte que se presten a la víctima para su atención médica asociada al SOAT no se cubren por este amparo. Ya los transportes que se presten de manera adicional o en exceso van con cargo al amparo de gastos médicos. Este amparo está únicamente enfocado en la atención inicial del lugar del evento hasta el centro médico, que debe propenderse que sea el centro médico más cercano, que cuente con los estándares y nivel de atención requerida por la víctima para garantizar la salvaguarda de su vida y su integridad física. En cuanto al amparo de gastos médicos, este es el amparo como más relevante, más cuantioso y el más usado en temas asociados a accidentes de tránsito. Por medio de este amparo se cubren todos los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de fisioterapia y psicología derivados de un accidente de tránsito. Pues como lo comentábamos previamente, se reconoce hasta 701,68 VTs.
En caso de vehículos amparados por rango diferencial, las coberturas con cargo a las compañías de seguros va hasta 263,13 VTs, pero en todo caso la ADRES garantiza la cobertura hasta 700,68 VTs. Bueno, en este artículo 2.614.220 del decreto 780 podrán encontrar todo el listado de requisitos necesarios para la reclamación de este amparo, pero pues queremos destacar los FURIPs 1 y 2, que deben estar diligenciados por el prestador de servicios de salud, el cual es el único habilitado para reclamar este amparo. Y para efectos de la reclamación, el prestador debe estar inscrito en el REPS. Igualmente debe aportarse la factura o documento equivalente pues, de las atenciones médicas, la epicrisis o el resumen de la atención, y pues en caso de que se haya puesto material de osteosíntesis a la víctima, deben aportarse estas facturas. Por material de osteosíntesis entendemos todos estos apoyos médicos, tornillos, platinas y demás, asociados sobre todo en temas ortopédicos para la estabilización de los huesos y procurar su adecuada curación. Pues como se indicó previamente, el único legitimado para reclamar este amparo es el prestador de servicios de salud, y el cómputo para reclamar, el inicio del cómputo del tiempo para reclamar este amparo se calcula desde la fecha en que la víctima fue atendida o la fecha en que egresó el prestador de servicios de salud. Por su parte, la indemnización por incapacidad permanente es aquella por medio de la cual hasta el tope de cobertura se indemniza la pérdida de capacidad laboral que sufra una víctima derivada de un accidente de tránsito. Este amparo reconoce hasta 180 salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes, y pues la indemnización pues va asociado, el monto de la indemnización va asociado al porcentaje de pérdida que cuente la víctima. Para esta reclamación, pues hay un formulario especial denominado FURPEN, al cual adicionalmente debe adicionarse el dictamen de pérdida de capacidad laboral en firme y una epicrisis y resumen de atención médica, y pues los demás requisitos que establezca el artículo 2.61431 del decreto 780. Debe tenerse en cuenta que el término para reclamar esta indemnización se calcula a partir de la fecha en que adquirió firmeza el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Pero igualmente debe resaltarse que entre la fecha de ocurrencia del evento y la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral no pueden pasar más de 18 meses. Igualmente, pues como último amparo tenemos una indemnización por muerte y gastos funerarios, por medio de la cual se reconoce a los beneficiarios de la víctima que haya fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito. Para este amparo se tiene establecida una cobertura de 750 salarios mínimos diarios vigentes al momento de la ocurrencia del accidente. Como requisitos de reclamación se evidencia que se debe aportar el FURPEN, el registro civil de defunción de la víctima, la copia de registro civil de matrimonio, pues en caso de que la reclamante sea la o el cónyuge del fallecido, copia de registro civil de los reclamantes, pues para acreditar su parentesco, y documentos de identificación de reclamantes, entre los demás requisitos que establezca el artículo 2.61432 del decreto 780. El término para reclamar, el inicio del cómputo de los términos de reclamación para este amparo cuentan a partir de la fecha de función de la víctima. Debe tenerse en cuenta que el fallecimiento puede darse hasta dentro del año siguiente a la ocurrencia del accidente de tránsito, y para poder reclamar este amparo debe ser consecuencia de este accidente de tránsito. Pues como lo dijimos previamente, el SOAT es un gran contribuyente, tiene un gran contribuyente en recursos para la salud. Igualmente pues tiene una función social siempre orientada en pro de la atención de las víctimas, y por medio de estas cifras pues queremos mostrar la cantidad de víctimas que han sido atendidas a lo largo de estos últimos 9 años con cargo al SOAT, donde se evidencia pues un aumento creciente de la tendencia, llegando a 935.083 víctimas de manera parcial a cierre de 2023. A lo largo de estos 10 años, las atenciones en salud han beneficiado a cerca de 6 millones de víctimas de accidente de tránsito,
Y pues como lo dijimos al inicio de esta exposición, el 88% de los casos tienen una motocicleta involucrada. Como caracterización de las víctimas de accidentes de tránsito, se tiene que de cada 1.000.000 de víctimas de accidente de tránsito, el 51% son hombres y hombres menores de 29 años, es decir, hombres en plena edad productiva. De igual manera, pues el 88% de estos tienen una motocicleta involucrada y el 35% de las atenciones generan víctimas con un triage de categoría 2 o menor, lo que implica que son accidentes que involucran pues la subsistencia de la víctima, entonces requieren atención médica urgente. En cuanto al amparo de incapacidad permanente, vemos que este ha crecido de manera constante e incluso desde 2020 ha habido como un crecimiento exponencial de víctimas asociadas que buscan atención o indemnización con cargo al amparo de incapacidad permanente. Vemos que en 2020 tuvimos 5.067 víctimas, pasando a 10.161 en 2021. Y para 2022 se tuvieron 11.317. Pues esto es alarmante, digamos, considerando que la potencialidad de riesgo que hay asociada a la conducción, entendida esta como una actividad peligrosa, que tiene la posibilidad de generar lesiones y muerte, tanto al conductor y ocupantes de cada vehículo, como a terceros ajenos a este. Entonces, pues estas cifras nos demuestran que en realidad hay un aumento en las lesiones que generan pérdidas de capacidad laboral a las víctimas que las habilitan para reclamar este amparo. Y pues como tuvimos en cuenta la caracterización de las víctimas, son sobre todo hombres jóvenes en edades productivas quienes están siendo los más lesionados. Y pues debe tenerse en cuenta que cuando suceden este tipo de lesiones que afectan la capacidad laboral de la víctima, pues se compromete el sustento no solo de la persona, sino de su núcleo familiar, porque pues afecta su capacidad de trabajo y en todo caso, teniendo la magnitud que pueda tener la lesión, compromete incluso pues a otro miembro del grupo familiar al cuidado de esta persona. Entonces se convierte como en una economía del cuidado donde pues alguien del grupo familiar, dependiendo de la magnitud de la lesión, debe volcarse al cuidado de esta víctima, comprometiendo pues la subsistencia de un grupo familiar. En cuanto a víctimas fallecidas, pues vemos que igualmente hay una tendencia creciente, aunque pues digamos las cifras de este año son prometedoras porque a junio de 2024 llevábamos 4.022 víctimas, que es una cifra menor para el mismo periodo del año pasado, entonces esperamos que la tendencia se mantenga y pues procurar seguir salvando vidas en la vía. Bueno, queremos hablar ahora del SOAT como un instrumento de política pública en salud. Pues como lo comentamos previamente, el SOAT es una gran bolsa de recursos que permite la atención de las víctimas de manera directa mediante los pagos que hacen las compañías de seguros y de manera indirecta pues por las contribuciones que hace a la ADRES para que ésta atienda a las víctimas de vehículos no asegurados o de vehículos evadidos del lugar del accidente. Bueno, tenemos en que este instrumento es un instrumento de protección universal. Cualquier persona lesionada en un accidente de tránsito tiene garantizada su atención médica en salud hasta 701,68 VTs, las cuales deben ser cubiertas pues hasta que se agote el tope de cobertura. La inmediatez de la atención, esto es un punto a resaltar. Al ofrecer las coberturas sin tener en cuenta quién tuvo la responsabilidad en el evento, se da prioridad a la rápida atención del paciente para salvar su vida. Vemos que los prestadores de servicios de salud y las ambulancias pues tienen como una gran vocación de atención frente a las víctimas de accidente de tránsito porque pues se evidencia como una agilidad en el flujo de recursos de los pagos asociados a la atención de estas víctimas. Entonces la inmediatez de la atención se materializa por esa vía. Y pues de igual manera, como lo comenté previamente, la agilidad en los pagos, las atenciones en SOAT no requieren autorizaciones médicas, ni copagos, ni algún tipo de trámite interno para la generación de atención. Y las compañías de seguros
tienen tiempos máximos reglamentados para atender las reclamaciones con cargo a este seguro, lo que hace que la agilidad en los pagos sea muy eficiente. Esta gráfica quiere mostrar el monto de siniestros pagados por el SOAT. Al año 2023 fueron más de 2,6 billones de pesos en atenciones pagadas con cargo a este seguro. A junio de este año vamos en 1,2 billones. Pues evidencia una tendencia creciente a lo largo de los años frente a la atención de este tipo de siniestros. Pues como se ha evidenciado a lo largo de las gráficas, 2020 fue un año atípico para este seguro y para el mundo en general, pero pues fue, digamos, que el impacto en las cifras para 2020, pues se tiene el hecho irregular de la pandemia que estuvo asociado a todos los encierros preventivos y demás que restringieron la circulación de personas y de vehículos, y por esta misma vía pues se redujeron de cierta manera los siniestros. Pero vemos que de manera posterior de 2021 en adelante la siniestralidad y los pagos asociados al SOAT han venido en aumento. Pues como lo mencionábamos al inicio de este segundo tema, el SOAT es un pagador de primera capa. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito, el SOAT es el pagador en primera instancia, es como una cobertura escalonada, siendo el SOAT quien asume la primera parte de las atenciones de la víctima hasta los topes establecidos por la ley 701 VTs, y una vez excedida esta cobertura se da paso, o en el caso de la tarifa diferencial excedida de los 263 VTs, se da paso al siguiente escalón, que sería en caso de tarifa diferencial la ADRES, y en caso de otras víctimas las EPS, ARLs, pólizas de salud, pólizas voluntarias y demás mecanismos de atención a las víctimas. Entonces queremos dar cuenta que las atenciones en SOA del costo medio de estos siniestros queda contenido en este primer escalón, lo que reduce la presión que reciben tanto las EPS como las ARLs en la atención de las víctimas. En cuanto a la inmediatez de la atención, como lo hablábamos previamente, la agilidad de la atención, en esta tabla podemos ver cómo el comparativo entre cómo sería la atención mediante la EPS y la aseguradora del SOAT. Entonces, pues los servicios de la EPS van de manera preferente a sus afiliados, las aseguradoras del SOAT atienden de manera universal a las víctimas de accidentes de tránsito. Para la prestación, las EPS exigen un copago, mientras que las atenciones derivadas de SOAT no requieren ningún tipo de copagos para las atenciones médicas ni para medicamentos o terapias. Digamos, la atención se brinda conforme se va impartiendo la orden médica y hasta el agotamiento de la cobertura disponible. En cuanto a los pagos a los prestadores de servicios de salud por este tipo de atenciones, pues las EPS se rigen por los convenios o contratos que tengan con su red de prestadores. Por su parte, el SOAT tiene un manual tarifario que data del año 1996, y pues algunas cosas se rigen por tarifas establecidas por los prestadores de servicios de salud. Debe tenerse en cuenta que por la antigüedad de este manual tarifario hay nuevas tecnologías en salud que no han sido incluidas en este, y pues que consideramos conveniente que se actualice para poderlas incluir y garantizar pues de una mejor manera la atención y pago de estas atenciones. Los días de pago, las EPS, pues de acuerdo a los convenios o contratos que tengan sus prestadores, pueden demorar de 60, 90 hasta 120 días en pagar las atenciones médicas que se presten. Por su parte, las compañías de seguro tienen un plazo de 30 días para atender pues los requerimientos de pago que reciban en debida forma. Pues las EPS, para todo el tema de sus tratamientos que se brinden a las personas, requiere todo lo asociado a autorizaciones de las prestaciones, mientras que las aseguradoras del SOAT no. Mientras el médico tratante considere que es pertinente y viable otorgar cierta tratamiento, cobertura o medicamento a la víctima, pues se brindará sin necesidad de que se requiera autorización de algún ente en particular. Y las auditorías, las EPS pues tienen auditorías constantes a los pagos, servicios y prestaciones que se hagan, mientras que las aseguradoras del SOAT tiene algunas, pero son muy limitadas. Entonces, como que toda esta agilidad en los pagos, en la no existencia de autorizaciones, las auditorías restringidas y demás,
pues ha fomentado que ciertos prestadores quieran cobrar de manera indebida atenciones que no fueron prestadas o que no eran conducentes en caso de accidentes de tránsito. Bueno, el SOAT, pues hacer una gran bolsa de recursos que se ha caracterizado por la agilidad en sus pagos y en la prestación de servicio a las víctimas, es susceptible de situaciones atípicas que amenazan los recursos disponibles. Entonces, hemos evidenciado que pues, se presentan casos en que las personas tienen un accidente en su hogar o, sí, sobre todo accidentes caseros, y no quieren acudir por medio de la EPS, entonces lo que hacen es acudir al servicio de urgencias, manifestar que fue una situación asociada a un accidente de tránsito y recibir atención por este medio con cargo a los recursos del SOAT. Debe tenerse en cuenta que pues, para accidentes de tránsito, digamos que la prueba de que la víctima es derivada de un accidente de tránsito, pues es la declaración o la consignación que haga el médico de urgencias que atienda a la víctima en la historia clínica. Esta sería la prueba idónea para activar las coberturas del SOAT, ya que pues previamente se exigía a veces incluso el IPAT, el mecanismo el informe de accidentes de tránsito, pero pues ya digamos por agilidad y demás se ha optado porque sea el médico que recibe en urgencias a la víctima quien hace el ingreso a la red de servicios, quien determine, pues estipule que esta es una víctima de accidente de tránsito y por esta vía se abre la puerta a las coberturas con cargo al SOAT. Se tiene también evidenciado casos de facturación de servicios no prestados. Entonces, algunos prestadores, pues de manera, cuando realizan sus reclamaciones, consignan haber hecho algún tipo de atención que efectivamente no prestaron, que si se constata contra la historia clínica, no se evidencia que de pronto a la víctima se le haya realizado un TAC de cabeza o algo que sí están cobrando. Entonces sí se observa que hay algunos prestadores que han optado por estas maniobras. Igualmente, pues está todo lo asociado a pólizas prestadas, y es que, digamos, una persona no tiene SOAT y se accidenta y acude a un amigo, a un vecino y diga, no, présteme su SOAT, digo que me accidenté en su moto y para que me atiendan por esa vía. Entonces se ha evidenciado que hay circunstancias donde hay incluso pólizas que presentan más de 8 accidentes en un año, pero es por situaciones como estas, donde una persona no asegura su vehículo, se accidenta y acude al amigo, al vecino, a que diga que se accidentó en ese vehículo sí asegurado para que por esa vía le presten la atención. De igual manera, se han presentado situaciones de dobles cobros. Entonces, al momento de la facturación, se presentan duplicados de cobros por la misma atención médica de una o varias víctimas. Entonces, pues, son situaciones que logran atenderse en las auditorías que a veces es posible realizar. De igual manera, hay una situación que sí afecta de manera transversal tanto a las compañías de seguros como a la ADRES, y es los sobrecostos y otros excesos en medicamentos, procedimientos. Digamos, tenemos el caso de personas que acuden a un centro médico víctimas de un accidente de tránsito donde tuvieron pues una fractura o una lesión en muñeca, pero digamos el prestador opta por hacer TACs de cerebro y demás que pues digamos atendiendo a la tipología de la lesión y demás, digamos no serían viables para la atención de la víctima. Pues el ejemplo más destacable de este tipo de situación de sobrecostos es los material de osteosíntesis, MAOS. El MAOS, digamos, lo que pasa con este tipo de elementos es que no tienen una nomenclatura estándar, digamos, puede ser el mismo tornillo, pero yo como prestador lo denomino de cierta manera y otro prestador el mismo tornillo le tiene un nombre más rimbombante y suena como si fuera un elemento más extraño y caro. Y eso se presta, como no hay una normatividad que permita de pronto estandarizar los precios de estos insumos, a que por medio de la intermediación los precios de este tornillo que costaba 200.000 pesos llegue incluso a un sobreprecio de 800%. Se han detectado casos de sobreprecio en este tipo de materiales y es porque no hay una denominación estándar que permita identificarlos y hacer una traza efectiva de su comercialización para validar su valor real o pues el valor de mercado de este tipo de insumos.
Y una nueva situación atípica que hemos reportado de la mano con la ADRES es que hay prestadores de papel, prestadores falsos o con incapacidad de operar. De pronto sus instalaciones médicas no tienen los requerimientos técnicos para la atención de víctimas, o son centros médicos que solo están abiertos por rangos horarios de 2-3 horas al día, o de pronto si uno atiende va de manera directa al sitio, va a ver es un garaje o es una institución. Físicamente la infraestructura no cumple los requerimientos para la atención de víctimas. Sin embargo, pues estos aprovechan de cierta manera como la poca recurrencia de las visitas físicas para evaluación y demás de las instalaciones, y empiezan a realizar muchos cobros pequeños. Entonces, por cobros pequeños, pero en un gran volumen, logran defraudar tanto a las compañías de seguros como del SOAT, inventando accidentes, siniestros y pasando cobros para obtener beneficios de estos dineros. Entonces, pues como últimas reflexiones y como acciones a implementar para mejorar la subsistencia y continuidad de este seguro que pues tanto beneficia a todos los ciudadanos, pues se tienen como dos ejes principales. Por un lado, reducir la accidentalidad, y por otro lado, se requiere una actualización normativa. Frente a la accidentalidad, pues consideramos que es prudente fortalecer los requisitos para obtención de licencias de conducción, evaluar incluso la posibilidad de implementar licencias por puntos, que a medida que de pronto las personas presenten cierto tipo de infracciones o estén involucrados en choques o demás, pues se vaya reduciendo los puntos disponibles, pues a fin de suspender su licencia o incluso cancelarla de manera definitiva. De igual manera, pues aumentar los controles a escuelas de formación y pues calificación de conductores, porque pues uno a veces sí ve personas en la vía que uno no entiende cómo están manejando si no tienen como los conocimientos básicos previos de cómo cambiarse de manera técnica de carril o hacer maniobras de adelantamiento. De igual manera, pues la exigencia de uso de elementos de protección adecuados, porque pues vemos que las personas acuden a cascos o rodilleras o coderas que encuentran en el mercado, pero muchos de esos no cumplen como los estándares mínimos de seguridad a nivel internacional, y son estos mecanismos los que ayudan de cierta manera a proteger su vida y su integridad física. De igual manera, pues se requiere una mayor rigurosidad frente a conductas peligrosas en la vía, pues fortaleciendo controles de las autoridades de policía y demás, para lograr pues que se castigue mediante infracciones o de la manera adecuada este tipo de conductas peligrosas que no solo ponen en riesgo al conductor que conduce de manera errática, sino a las personas que están a su alrededor. De igual manera, adoptar estándares internacionales de seguridad para vehículos y sus partes, de manera que se generen menos accidentes y que cuando ocurran sean menos graves. Que contemos con vehículos seguros que nos permitan garantizar la subsistencia de sus ocupantes en caso de que se presente un choque. Y en cuanto a actualizaciones normativas, pues se requiere actualizar el manual tarifario para reconocimiento de procedimientos médicos a cargo del SOAT. Pues consideramos que esta participación debe ser colectiva y participativa, tanto de pues, los equipos científicos y médicos, sociedades médicas, también de los pacientes, de las mismas agremiaciones pues, de conductores de ciertos tipos de vehículos y demás, y de los prestadores de salud y de las compañías, pues como que todos participemos de la creación de un manual que sea favorable para todos y que nos permita brindar de manera efectiva una atención para todas las víctimas. De igual manera, estandarizar la codificación para material de osteosíntesis, pues con el fin de evitar los sobrecostos que se han identificado de manera recurrente en este tipo de elementos, pues en pro de la salvaguarda de recursos para la atención de las víctimas que puedan surgir a lo largo del tiempo. Gracias. Ahora doy paso al doctor Héctor Medina para que continúe con su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y también un saludo extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todos los presentes que se han conectado a esta videoconferencia. Continuando con
todo lo que nos expuso la doctora Lina. Vamos ahora a abordar unas discusiones jurídicas de actualidad alrededor de este seguro. Por supuesto, hago una aclaración inicial y es que o hay un buen número de discusiones jurídicas alrededor del SOAT. No obstante, por temas de tiempo, vamos a abordar específicamente dos de las discusiones que más se presentan en los litigios judiciales con este seguro. ¿Cuáles son estas dos discusiones? La primera, la relacionada con qué tipo de título ejecutivo se debe configurar para el cobro de los gastos médicos, de ese amparo de gastos médicos que ya nos explicaron, particularmente si es un título simple, es decir, únicamente la factura que presenta el prestador del servicio frente a la compañía de seguros, o si estamos frente a un título complejo, que estaría conformado por no solo la factura, sino por unos anexos que debería contener la factura. Vamos a resolver esa inquietud y vamos a respondernos si el título para este tipo de procesos ejecutivos es simple o complejo. Y en segundo lugar, vamos a abordar el punto de la prescripción en el SOAT, un punto que genera unos debates muy interesantes, particularmente desde el punto de vista de cuál es la regla aplicable en temas de prescripción. Las reglas contenidas en el Código de Comercio que regulan el contrato de seguro o las reglas de prescripción general contenidas en el Código Civil. Les adelanto desde ya que sobre el primer punto hay suficiente en mi concepto de depuración sobre el tema, mientras que sobre el segundo considero que aún falta que el tema se termine de depurar. Vamos a ver cómo hay decisiones contradictorias o diferentes sobre el punto en materia de despachos judiciales. Vamos con el primer punto y empecemos con esta afirmación. El título ejecutivo para el cobro de gastos médicos es un título complejo. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista práctico, por supuesto. Pues que el título debe estar conformado no solamente por la factura que presenta el prestador del servicio, sino que adicionalmente esa factura debe ir acompañada por los soportes que establecen las normas que regulan el cobro de gastos de salud derivado de accidentes de tránsito. El punto es importante porque la factura, que en muchas ocasiones y generalmente es un título suficiente para iniciar un proceso ejecutivo, en estos asuntos de cobro de gastos médicos no lo es. Resulta insuficiente porque esa factura debe ir acompañada de unos soportes que están debidamente establecidos en el decreto 780 de 2016. La doctora Lina Hernández ya nos indicaba cuáles eran esos soportes que están regulados en ese decreto. Entonces, acá tenemos una primera conclusión y es: no basta la factura, sino que es necesario la factura con los soportes de todo el reclamo que se le hacen al asegurador. ¿Cuáles son esos soportes? Los que aparecen en esas normas especiales que regulan el cobro de esos gastos médicos y que están en el decreto 780 de 2016. Sobre el punto, y como les decía hace unos minutos, considero que les decía que consideraba que estaba suficientemente decantado en mi concepto. Hay jurisprudencia reiterada en vía de tutela, pero reiterada de la Sala Civil de la Corte sobre este tema. Como ustedes pueden ver en la presentación, tenemos un listado de diferentes sentencias donde la Corte en la Sala Civil pues ha indicado y ha sostenido que el título ejecutivo es complejo. Si ustedes ven rápidamente, tenemos más de 5, 6 decisiones en el mismo sentido.
No las voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden tomar nota y también pueden revisar esta presentación más adelante. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, la Corte sobre este tema? Cito esta sentencia que me parece muy importante y es una sentencia reciente. Es la sentencia que se profiere dentro del proceso 10.912 de 2023, abro comillas. Revisada la jurisprudencia de la Sala sobre el punto, ciertamente la Corte, al resolver acciones constitucionales, ha señalado que para obtener el pago de facturas por servicio de salud a personas amparadas con el SOAT se requiere la constitución de un título complejo, primer punto, el cual debe estar integrado por los formularios de reclamación según el formato adoptado por el Ministerio de la Protección Social, certificado médico de atención, formato adoptado por el Ministerio de la Protección Social y la factura y fotocopia de la cédula. Segundo punto, va acompañado de unos anexos especiales que se han determinado por la norma que ya voy a mencionar y que ya hemos mencionado a lo largo de la mañana, que regula el cobro de esos gastos médicos. Dice después la Corte, lo cual constituye una regla jurisprudencial que, por tanto, debe ser atendida por los administradores de justicia. Cierro comillas. Considero que el punto es claro frente a el tipo de título que se necesita. La pregunta sería, ¿y cuáles son esos anexos que deben acompañar la factura? Pues bueno, esos anexos que ya la doctora Lina nos hablaba de esos soportes, se encuentran establecidos en el decreto 780, en el artículo 2.6.1.4.2.20, y son los documentos que ven ustedes también en este momento en la presentación. El formulario que ha sido debidamente establecido por las autoridades de salud, la epicrisis o el resumen clínico de atención, según lo que corresponda, los documentos que soportan el contenido de la historia clínica, el original de la factura o el documento equivalente, y si hay reclamos sobre material de osteosíntesis, la factura del proveedor de la IPS que proveyó ese material de osteosíntesis. En conclusión, ¿qué tenemos entonces hasta acá? Que cuando un prestador del servicio va a iniciar un proceso ejecutivo en contra de una compañía de seguros para el cobro de los gastos médicos en los que incurrió cuando atendió a una persona que estaba amparada por el SOAT, una víctima de un accidente de tránsito, pues ese cobro, para efectos de solicitar que se libre el mandamiento ejecutivo, debe tener como soporte la factura que se presentó a la compañía de seguros y todos los anexos y todos los soportes que sirvieron como base del reclamo, que son los soportes a los que hemos hecho referencia y que se encuentran establecidos en el decreto 780, en el artículo que les acabo de citar. Obviamente, el tema del proceso ejecutivo nos abre otras preguntas y nos lleva, digamos, a otros cuestionamientos. Y es, teniendo claro ya si el título ejecutivo, o mejor, que el título ejecutivo es un título ejecutivo complejo, surgiría también una pregunta y es, ¿cuándo se entendería entonces aceptada la factura que fue debidamente presentada con todos sus soportes a efectos de determinar la exigibilidad de esa obligación? Y acá hay un punto también especial que vale la pena resaltar y que yo quiero traer a esta exposición, y es que en estos temas de cobro de gastos médicos por la vía ejecutiva no se aplica el término de aceptación de la factura cambiaria, ese término de 3 días, precisamente por la especialidad del cobro y precisamente por la existencia de unas normas especiales que indican cómo se tiene que llevar a cabo ese reclamo ante las compañías de seguros. Y adicionalmente, porque no se puede perder de vista que acá hay unas normas especiales que son las del contrato de seguro, en tanto
el SOAT es un seguro. En ese sentido, y acá me parece importante resaltar lo siguiente, no solo el título no puede ser la simple factura, y no es la simple factura, como ya lo ha dicho la Corte, sino que tampoco la aceptación es la norma general de la factura cambiaria de los 3 días. ¿Por qué? Porque hay una norma especial en materia de seguros, que es el artículo 1080 del Código de Comercio. Ese artículo 1080 del Código de Comercio, en términos generales, nos indica que si se presenta un reclamo a la compañía de seguros con todos los soportes del caso y ese reclamo no es atendido dentro de un término de un mes, pues ese reclamo presta mérito ejecutivo, la factura con los soportes. Luego, acá, articulando todas esas normas, que es una gran conclusión que yo quiero compartir en este espacio, articulando las reglas procesales con las reglas comerciales que regulan el seguro y con las reglas que aparecen en ese decreto 780 relacionadas con el cobro de gastos de salud. Haciendo esa articulación, uno llegaría a la conclusión que la factura se entiende aceptada una vez vence el mes de que trata el artículo 1080. Cuando vencido ese mes de que trata el artículo 1080 no se objeta el reclamo, se entiende que ha sido aceptado el reclamo, y si la compañía de seguros no procede al pago, pues se entiende que el beneficiario o el que ha realizado esos, el que ha asumido esos gastos médicos, está completamente facultado para iniciar el proceso ejecutivo. Pero si no se ha vencido ese término del mes que las normas comerciales le otorgan al asegurador para que haga el análisis del reclamo, todavía no se podrá hablar de la existencia de un título ejecutivo, en tanto todavía no habrá exigibilidad de esa obligación. Esa exigibilidad se viene a dar una vez vencido, insisto, el mes de que trata el artículo 1080. Por supuesto, vencido el mes sin que haya un reclamo, sin que haya una objeción mejor del reclamo, lo que comúnmente se denomina como una glosa, sin que haya una glosa. ¿Por qué? Porque si hay una glosa, lo que termina ocurriendo es que hay una discusión acerca de la existencia o no del derecho, y seguramente ya la vía no será la vía ejecutiva, sino seguramente la vía que deberá intentar el prestador del servicio será la vía del proceso declarativo. Bien, eso frente al primer punto. Frente al segundo punto y a la segunda de las discusiones y puntos interesantes que quiero compartir con ustedes en este espacio, tenemos el punto de la prescripción. ¿Cuál es la prescripción aplicable en este tipo de asuntos? ¿Cuál es la prescripción aplicable en materia de SOAT y en materia, siguiendo la línea de lo que acabamos de decir, también en materia del cobro de esos gastos médicos que presta el prestador del servicio a la víctima del accidente? Acá el tema, lo resalto, no está tan depurado como si lo está el punto anterior. Como les decía en el punto anterior, creo que la Sala Civil de la Corte ha sido muy clara en decir ya en varias oportunidades y establecerlo como regla jurisprudencial, el título es complejo. En cambio, acá en materia de prescripción, a mi juicio, todavía el tema no está completamente depurado. Y hay una discusión bien interesante y es, llamémosla, pongámoslo en estos términos, una confrontación, si lo podemos poner de esa manera, entre dos normas que lleva a que deba definirse cuál de las dos normas es la que va a regular el asunto. Por un lado, las normas comerciales del artículo 1081, las normas comerciales, específicamente el artículo 1081 del Código de Comercio, que regula la prescripción del contrato de seguro, y por otro lado, las normas generales sobre prescripción que aparecen y que tenemos y encontramos en el artículo 2536 del Código
civil. El artículo 1081 del Código de Comercio nos habla de la prescripción que se maneja en materia de seguros, que es una prescripción ordinaria de 2 años o extraordinaria de 5 años, mientras que el artículo 2536 del Código Civil, acá lo conocemos, todos, pues nos habla es de una prescripción de 5 años para la acción ejecutiva y una prescripción de 10 años para la acción declarativa. El punto sería, ¿cuál de las dos normas es la que regula este asunto? Y hay dos posiciones muy marcadas sobre este tema que yo les quiero compartir y les quiero presentar. La primera de las posiciones la podríamos resumir en lo siguiente, y es en que no existe en la regulación general del SOAT o en la regulación del SOAT, si ustedes recuerdan esa regulación, en ese marco normativo que nos presentó la doctora Lina Hernández, en ese marco normativo específico, partiendo desde el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no existe una norma específica que regule el término prescriptivo aplicable a este seguro, al SOAT. Lo que existe en esas normas, también como lo explicó la doctora Lina, es unas remisiones al Código de Comercio. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, específicamente en el artículo 192, remite al Código de Comercio en lo no regulado por esas normas que gobiernan el SOAT. Entonces, ¿cuál es el punto o la posición que se plantea en este caso? Como no hay en esa regulación del SOAT, en esa regulación específica detallada del seguro, una norma en materia de prescripción, y en cambio esa regulación sí trae unas remisiones al Código de Comercio, pues debe aplicarse la prescripción establecida en el Código de Comercio en el artículo 1081. Sobre eso, por ejemplo, la Superintendencia Financiera ha dicho lo siguiente, y permítanme lo leo, abro comillas: cualquier reclamación presentada por una IPS ante una compañía de seguros, bajo los términos establecidos en el Decreto 780 de 2016, deberá realizarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha de atención de la víctima de un accidente de tránsito, si se pretende obtener el pago de ese servicio de una póliza de SOAT, pues desde ese día iniciará a correr el término de prescripción ordinario contemplado en el artículo 1081 del Código de Comercio, ya que es desde esa fecha que la IPS tiene conocimiento de la ocurrencia del siniestro. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Financiera ha conceptuado que en estos casos aplica la prescripción contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio, la prescripción específica del contrato de seguro. Algunos tribunales superiores han sostenido esta posición. Les traigo algunos ejemplos. El Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, en una sentencia importante del 12 de agosto de 2020, sostuvo que aplicaba o que se aplicaba la prescripción típica del contrato de seguro. También en el departamento de Risaralda, el tribunal en Pereira, en sentencia del 9 de mayo de 2018. En la presentación ustedes pueden ver el radicado. Lo mismo en la ciudad de Valledupar, el tribunal de ese distrito, en sentencia del 18 de agosto de 2023. También está el radicado. Hay ciertas decisiones en distintos lugares del país de distintos tribunales donde se ha establecido y se ha dicho la prescripción que aplica es el artículo, es la contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio. No obstante, esa posición no es una posición pacífica. ¿Por qué? Porque hay otra posición que también se ha sostenido en algunos estrados judiciales y es una posición que se argumenta o se basa en lo siguiente. Se dice, si hay
una regulación parcial de la prescripción, las normas que regulan el SOAT. Y esa regulación parcial que aparece en los decretos que regulan el SOAT, específicamente en el decreto 780, lleva a una conclusión, y es que, y esta es un poco la conclusión que se ha presentado, el artículo 1081 del Código de Comercio aplica únicamente cuando estamos hablando de reclamaciones directas a las compañías de seguros, no a reclamaciones, no cuando estamos hablando de reclamaciones judiciales. ¿Por qué? Porque de conformidad con el tenor literal del artículo 11 del decreto 56 de 2015, que se encuentra hoy compilado en el decreto 780, permítanme cito el artículo 2.6.1.4.2.5, se consideraría que la reclamación judicial estaría regulada por las normas del Código Civil, específicamente por la prescripción del Código Civil, el artículo 2536. En otros términos, esta segunda posición plantea que se debe hacer una distinción en materia de prescripción entre reclamo directo a la compañía de seguros y reclamo judicial. Para el reclamo directo aplico el 1081 del Código de Comercio, para el reclamo judicial aplico el Código Civil. ¿Por qué esa distinción? Esa distinción se hace a partir de lo que establecen las normas que acabo de mencionar y que están en la presentación, normas que se pueden leer bajo el entendido de que el reclamo directo va con unas reglas y el reclamo judicial va con otras reglas. Y al respecto les quiero traer una decisión reciente del Tribunal de Distrito Judicial de la Ciudad de Barranquilla. Es una decisión del 18 de diciembre de 2023. Acá está también el radicado. ¿Qué dijo el tribunal? Abro comillas. Dijo lo siguiente. La prescripción contenida en el artículo 1081 citado, es decir, la regulación del contrato de seguro, cuando de pólizas SOAT se trata, se refiere a las acciones de reclamación directa que pueden presentar el asegurado, el beneficiario o las prestadoras del servicio de salud ante el Ministerio de Salud y Protección Social o ante la compañía aseguradora que corresponda. Términos en prescripción que no resultan aplicables cuando se ejerce ante la jurisdicción la acción ejecutiva o la acción declarativa, pero no reglamentan las normas en cita la prescripción de las acciones judiciales referidas al cobro de obligaciones o a la solicitud de reconocimiento de estas por prestación de servicios a víctimas de accidentes de tránsito cobijados con pólizas SOAT. Y después indica el tribunal. Tal como sucede con la acción ejecutiva con base en pólizas SOAT, este era un asunto declarativo. El término de prescripción no se rige por lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, sino por el término de prescripción de la acción ordinaria consagrada en el artículo 2536 del Código Civil, que es de 10 años. Entonces vean ustedes las dos posiciones que se presentan alrededor de la prescripción. Bien interesantes las dos posiciones. Una lleva a una aplicación de un término de prescripción más corto, que es el contenido en el artículo 1081 del Código de Comercio, donde está la regla de prescripción del contrato de seguro, y otro a un término de prescripción mucho más largo, en algunos casos puede ser del doble, más del doble, que es el contenido en el Código Civil. Y noten ustedes cómo no hay una posición aún unificada de la Sala Civil de la Corte en sede de casación, y ya les comento por qué hago esa aclaración sobre el punto. De ahí que tengamos distintos pronunciamientos en el país judiciales sobre este punto. Yo quisiera compartirles mi opinión dentro de este evento con un énfasis fundamentalmente académico frente a este tema de la prescripción. Personalmente yo considero que la posición adecuada que aplica en estos asuntos es la primera que hemos planteado, es decir, la que indica que
La prescripción aplicable es la contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio. Y básicamente yo quiero compartir 3 razones para el análisis de todas las personas que están viendo esta presentación, que son las siguientes. Lo primero es la especialidad de la norma. No es viable y no se ve viable acudir al régimen civil si en materia comercial, y estamos frente a un seguro que tiene su regulación en el Código de Comercio, hay una respuesta a esa problemática. Y efectivamente, esa problemática tiene su respuesta en el artículo 1081 del Código de Comercio. En esa medida, en tanto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando regula el SOAT, remite al Código de Comercio y encontramos esa respuesta en el Código de Comercio sin ningún tipo de vacío, no veo personalmente clara la posibilidad de dejar de lado la norma del artículo 1081 del Código de Comercio, ese tiempo de prescripción, para acudir a la norma del Código Civil. Eso como un primer punto. Como un segundo punto, la segunda posición que hemos planteado y de la cual les hacía referencia a una sentencia reciente del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla, hace una distinción que es la distinción que les comentaba hace unos minutos entre una prescripción para reclamos directos y una prescripción para reclamos judiciales. Personalmente considero que esa distinción en materia de prescripción no existe en mi concepto. La prescripción es solo una y esa prescripción aplica para todos los eventos, ya sea que aplica porque hubo inacción de la entidad prestadora del servicio de salud que nunca reclamó, o ya sea ni de forma directa y de pronto interrumpió la prescripción en virtud del artículo 94 del Código Penal del Proceso, o ya sea porque tampoco inició el reclamo judicial. Pero en estricto sentido, esa distinción entre reclamo directo y prescripción para el reclamo directo y prescripción para el reclamo judicial, yo no la veo clara en las normas que regulan el SOAT, y no es una distinción típica en materia jurídica. Y por último, yo tengo también la siguiente idea, y es, en estricto sentido, la prescripción, por su importancia y por corresponder a una forma de extinción de los derechos, es un asunto de reserva legal. De ahí que en un análisis un poco más amplio y más profundo, en mi concepto el decreto, un decreto ordinario que regula cómo se lleva a cabo el cobro de los gastos médicos, pues no puede crear un término prescriptivo. ¿Esto por qué lo planteo? Porque la segunda de las posiciones se basa en esas normas de esos decretos donde dicen es que en virtud de estas disposiciones que ya citamos, hay una distinción para aplicar la prescripción de esta manera. No obstante, considero que por la importancia del tema de la prescripción, esos decretos no tendrían ese alcance. Considero que no plantean esa distinción de una forma tan clara como se ha dicho en la sentencia que les cité, pero adicionalmente, pues no podría hacerlo por la importancia de la prescripción como forma de extinguir las obligaciones. Ahora bien, hay que ser muy claro en esto. Existen sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia donde por vía de tutela se ha mencionado, pero no como punto fundamental de la decisión, se han hecho algunos comentarios frente a la prescripción. En las sentencias que les mencioné al inicio, donde se hablaba del título ejecutivo, ahí se han hecho algunos comentarios sobre la prescripción.
pero lo cierto es que en ninguno de esos casos que se han resuelto por vía de tutela, la Corte ha entrado a analizar si hay un error o no hay un error de bulto, grosero, que de pronto pudiera llegar a calificarse como una vía de hecho o un supuesto que abre la vía a la tutela por la aplicación de una u otra norma. Luego, el tema, en mi concepto y bajo la lectura que yo he hecho de esas sentencias, me lleva a concluir que la Corte todavía no se ha pronunciado específicamente sobre cuál de esas dos prescripciones es la que se tiene que aplicar. La Corte simplemente en esas sentencias de tutela, ha abordado el tema indicando que pues es razonable y existen argumentos para aplicar una u otra de las prescripciones, pero no ha hecho, digamos, ese análisis desde el punto de vista o mejor, desde el punto de vista de la sede de la casación de unificación normativa. Considero que esas sentencias aún no han terminado de analizar y definir el punto, como sí ocurrió en el primero de los casos. Con esto termino. Les agradezco mucho por el tiempo, agradezco mucho por su participación en la videoconferencia y por su atención. Por supuesto, lo que he querido hacer acá es plantear, identificar, y espero que haya logrado el objetivo, plantear e identificar dónde hay puntos de discusión y generar a través de estas decisiones judiciales que he querido compartir un debate fundamentalmente académico, hacer un planteamiento de ideas para el análisis de todos, sobre todo en estos temas como la prescripción, donde creo que todavía no hay una decisión y un punto final sobre la materia. Les agradezco mucho por la atención, muy amables. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Lina María Hernández y al doctor Héctor Manuel Mauricio Medina por su generosidad. Desde su amplia trayectoria profesional y académica, nos han ilustrado acerca de las discusiones jurídicas actuales alrededor del SOAT. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.